¿Me pueden escuchar? Sí. Perfecto. Bueno. Ahora sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Bien. Habíamos quedado en la parte de virtualización. ¿Mm? Habíamos visto que con la virtualización se puede virtualizar hasta una plataforma entera, donde nosotros podemos simular otras máquinas utilizando nuestra PC. Nosotros hablamos de ejecutar una plataforma entera simulada dentro de otro equipo físico. Como por ejemplo el caso de los emuladores de videojuegos, como por ejemplo el MAME. Nosotros podemos optar por una virtualización nativa y una virtualización completa. Cuando nosotros, si en el caso de que se simula el hardware para correr un sistema operativo sin modificar, por ejemplo, el VMware Workstation hace ese tipo de emulación. VMware tiene un producto que se llama VMware VFR, que es un virtualizador de ellos. Es un producto también bastante bueno, pero es pago, digamos, y es bastante caro. Contrario a su contraparte Proxmox, que es free y hace prácticamente lo mismo. Hablamos también de para virtualización. Hablábamos de una máquina virtual que no necesariamente simula el hardware y ofrece una capa de abstracción o una API, digamos, que permite usar un sistema operativo invitado. Me parece que llegó algo más. Ahí está. Esto de modificar el sistema operativo, hay que tener en cuenta, esto lo vamos a ver cuando veamos algo de Proxmox, esta para virtualización, requiere a veces, para que el sistema operativo tenga un buen rendimiento, requiere decirle al sistema operativo que requiere avisar al sistema operativo que está siendo virtualizado, porque el sistema operativo, él no sabe si está siendo virtualizado o no. Ahora lo vamos a ver acá. El sistema operativo no sabe si está siendo virtualizado o no. ¿Qué es lo que pasa? Si él no sabe, va a tratar de va a seguir su ejecución normal, como si estuviera en una PC estándar, digamos, propia, sin virtualizar. El problema de eso es que para acceder al hardware, a cierto hardware, va a tomar otra serie de caminos que no son los correctos. Se va a emular mucha parte del hardware y esto va a causar que el sistema se ejecute más lento. A ver, bien, si bien esa lentitud es despreciable, digamos, no se siente mucho la lentitud, y sobre todo en los equipos poderosos que tenemos hoy en día, que tienen hardware especial para virtualización y todo eso. En un sistema de base de datos que tiene lectura de discos concurrentes y todo eso, sí se siente el problema, sí se lo siente. Básicamente hay que instalarle al sistema operativo que está siendo virtualizado, hay que instalarle un conjunto de drivers para que el sistema operativo sepa, el sistema operativo invitado sepa que está siendo virtualizado. Y estos drivers, por ejemplo, le dicen a cómo acceder a ciertos dispositivos, por ejemplo, el acceso a los discos, por dónde tiene que ir, por qué interfaces, por qué API, o mejor dicho, por qué parte de la API tiene que acceder. Acá, por ejemplo, en VirtualBox se llama Guest Additions, y uno inserta, como que uno inserta un CD que tiene, que tiene esos drivers, y los instala
normalmente como si fuera un programa más. Entonces, este sistema operativo, creo que este no lo tenía instalado. Entonces, el sistema operativo ya sabe que está siendo virtualizado. Entonces, sabe cómo tiene que usar el hardware de sonido, el hardware de video, todo lo que es disco, almacenamiento, puertos de red. Porque en la virtualización uno puede simular todo. Yo, por ejemplo, tengo una VPN corriendo, por ejemplo. Lo tengo instalado. Pero a fines prácticos podemos ver que es un programa más a donde uno puede instalar, por ejemplo, acá me está diciendo que me quiera instalar el soporte 3D, porque uno puede ejecutar aplicaciones que requieran cierto nivel de video, digamos. Y esta aplicación te instala los drivers. O sea, se instalan como si fueran drivers. Eso es lo interesante. Esto está también para Windows, para Linux, pero solamente se puede instalar en máquinas virtuales. Me ha pasado de tratar de instalarlo en una máquina física a ver qué pasaba y hace que la máquina se clave. Reinicia el equipo. Vamos a reiniciar de todos modos. Y va a volver a arrancar con las nuevas configuraciones de hardware. ¿Qué pasa? Por ejemplo, virtualizador, uno puede administrar las placas de red, por ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo en este equipo un solo adaptador de red. Tengo puesto, o sea, es como que estuviera puesto en la máquina virtual, un Intel Pro de Gigabit Ethernet. Tiene su dirección MAC. Todo esto yo puedo cambiar. O sea, tengo que apagar la máquina para hacer el cambio. Normalmente no hace falta apagar la máquina virtual para hacer este tipo de cambios, pero si yo este es un virtualizador de escritorio, pero si estoy usando uno como Proxmox, por ejemplo, como VMware, puedo cambiarlo así en caliente sin problema. También tienen soporte para audio, soporte para almacenamiento. Pueden hacer configuraciones de pantalla, para accederlo remotamente. En fin, tiene muchas funcionalidades que se van habilitando según el hardware. Yo, por ejemplo, no tengo habilitado las características extendidas de esta máquina virtual, que es el uso de las instrucciones especiales del microprocesador para la ejecución, porque estoy haciendo algunas pruebas, digamos, ¿ven? Es un poco lento la ejecución del equipo, incluso en el arranque. Pueden imitar también dispositivos USB, puerto serio, y no sé para qué se usaría un puerto serio, para muy pocas cosas. Básicamente, estos drivers modifican el sistema operativo para que a través de los drivers sepa cómo llegar al hardware que está imitando la máquina virtual, porque en este caso está emulando, ya que no tengo tildadas las opciones de que use las características especiales de emulación, de virtualización del microprocesador. A ver. Sigamos. Después tenemos la virtualización a nivel del sistema operativo. Virtualizamos un servidor físico a nivel del sistema operativo que permiten primero múltiples instancias. El sistema anfitrión y el invitado comparten un solo sistema operativo. Esto se conoce hoy en día como contenedores. No sé si oyeron hablar alguna vez de LXC, si oyeron hablar también de Docker. Docker es un sistema de contenedores también y trabajo con virtualización del sistema operativo. Se ejecuta un solo sistema operativo, un solo kernel, y arriba de este kernel van montadas las máquinas virtuales. O sea, no se ejecutan copias independientes, sino que una sola copia hace funcionar todos los sistemas operativos, todas las máquinas virtuales, perdón. Después está la virtualización de aplicaciones, como por ejemplo Java, que nos va a permitir correr una aplicación sobre una máquina virtual usando los recursos reales de un equipo físico. Una máquina virtual de Java, por ejemplo, nos abstrae bastante de las dificultades y de las cuestiones de programación. Y después está el virtualizador a nivel de kernel o también de sistema operativo, muy parecido, pero este es un poco más vinculado al hardware.
Requiere soporte de hardware para ejecutar la virtualización, ya sean procesadores Intel o AMD. Esto es virtualización completa y se llama KVM. Esto Proxmox también lo trae incorporado. Después, cuando hablamos de la virtualización completa, nosotros hablamos de una máquina que simula un hardware suficiente para permitir que un sistema operativo huésped, o sea, un sistema operativo invitado, sin modificar, o sea, sin esos drivers, pueda ejecutarse de forma aislada, o sea, totalmente aislada en un entorno cerrado, digamos, para que por ejemplo, el equipo físico no pueda acceder ahí, o puedo tener dos máquinas virtuales ejecutándose ahí bajo este mismo servidor y tener diferentes niveles de acceso y que las cosas no se mezclen. Puedo tener numerosas instancias ejecutándose al mismo tiempo, pero siempre tiene que ser un mismo virtualizador. Nosotros tenemos VMware Workstation, VMware Server, VMware vSphere, que nos permiten hoy hacer eso. Oracle VirtualBox, que es el que vimos recién. Parallel Desktop, que es para Mac. Oracle VM, que es la parte paga de VirtualBox. Zen Server. Zen Server es un virtualizador bastante bueno también. Es un virtualizador que permite hasta simular hardware. También trabaja con virtualización por sistema operativo, utilizando virtualización de kernel a nivel muy profundo. Zen Server hasta el día de hoy es la cosa, pero más estable que he visto en mi vida. No se clava nunca. Cuando una vez me tocó migrar un servidor que estaba en Zen Server, yo hacía un uptime para ver la cantidad de tiempo que estaba prendido ese servidor y tenía 2 años encendido. Nunca hizo falta un reinicio, nunca hizo falta nada, digamos. Se cortaba la luz a veces y uno de ese equipo no se apagaba, pero teníamos otro que se cortaba la luz, me acuerdo, era un gateway, que es el que permitía el acceso a internet de toda una repartición, y estaban virtualizados en un Zen Server. A veces se apagaba, cuando volvía la luz, volvía a prender y seguía funcionando, pero no se quejó jamás, nunca hemos tenido ningún problema con ese equipo. La estabilidad de Zen Server es impresionante. Hoy es Citrix Zen Server. La verdad que es muy estable. La verdad que es súper. Citrix Hypervisor Zen Server. La verdad que es bastante estable y es también bastante difícil de configurar. Es un producto de pago, debe tener sus buenos costos. Trabaja hasta con virtualización de escritorio, es impresionante. Lo que esto también te da acceso directo al hardware, entonces vos podés decir, vos con la virtualización podés hacer cualquier cosa con el hardware. Vos con esta versión me acuerdo que había un determinado hardware, una placa, una determinada placa, me acuerdo, PCI. No me acuerdo de qué era la placa, pero iba puesto en un slot PCI y vos podías decirle al virtualizador que ese slot PCI solamente sea accesible físicamente. Vos tenías acceso físico, acceso directo, perdón, al hardware físico, desde una máquina virtual, y la máquina virtual lo reconocía como si fuera una placa física puesta en una PC física, y era una placa física puesta en una PC virtual. Solamente esa máquina virtual tenía acceso a ese slot PCI, y la verdad que andaba impresionante. Hoy puede manejar hasta GPU, no sabía eso. La verdad que es muy bueno. También debe ser muy caro. No tengo idea cuánto estará costando el día de hoy, pero una versión free sería, tengo un par de servidores, así que sería interesante, ya que hablando de eso, la próxima clase vamos a desarmar entero un servidor para que veamos qué es lo que tiene adentro. A ver si hay alguna descarga fría, que tenemos un servidor disponible, podríamos probar a ver cómo funciona. Hay muchas cosas acá.
La verdad que este es un producto muy bueno, pero bueno, choca contra Proxmox, que es hemos visto que es un producto free y hace casi lo mismo Proxmox, pero hay muchas, a ver, promover Virtual Environment, acá tenemos. Es un entorno completo de virtualización. El otro es también un entorno completo de virtualización, pero es pago. Este es free. Hacen básicamente lo mismo, pero diferente. Uno es virtualización exclusiva del sistema operativo, como Zen Server. No sé si podrás virtualizar Windows en Zen Server, nunca se me ocurrió, pero se debería poder, calculo yo. Bueno, Proxmox te permite virtualizar cualquier cosa, hasta incluso emular procesadores. Después está la virtualización parcial, donde nosotros podemos virtualizar hardware. Podemos incluso una máquina virtual, por ejemplo, puede simular instancias de cierto tipo de hardware, incluso este cierto tipo de hardware en un determinado espacio de direcciones de memoria, y puede aceptar compartir recursos y alojar incluso procesos de instancias separadas en sistemas operativos huésped. O sea, nosotros podemos tener adentro de una misma máquina virtual, podemos tener instancias separadas, digamos, tenemos un solo equipo virtual y podemos tener varias instancias del mismo equipo ejecutadas en cada uno en un espacio de memoria diferente, digamos. Entonces tenemos un solo equipo que se está ejecutando 3 veces, digamos, y cada uno con los cambios, con sus cuestiones de configuración diferentes, digamos, pero tenemos un solo sistema operativo en ejecución. Esto es lo que se llama también clonación, o sea, uno puede clonar una máquina virtual, donde nosotros tenemos una máquina que se está ejecutando y tenemos otras 3 que dependen de ella. En VirtualBox se puede hacer, nosotros tenemos una máquina virtual, hacemos una clonación linkeada, se llama. Entonces nosotros tenemos una máquina virtual que tiene 2 máquinas virtuales que comparten un disco rígido, y de la máquina virtual clonada, el clon, solamente se almacena los cambios nada más. Entonces yo junto los cambios que tengo de disco más el disco rígido de la máquina virtual principal y tengo una máquina virtual diferente completa, y la ejecuto y la tengo en un espacio totalmente diferente de ejecución, a donde no chocan las dos. Ahora, si yo borro, desinstalo o cambio algo relacionado con el sistema operativo en la otra máquina, tampoco va a reflejar. Si yo destruyo la otra máquina virtual, la quito borro, la desinstalo, ahí sí voy a tener problemas. Después está la virtualización por sistema operativo, significa instalar un sistema operativo dentro de otro sistema operativo. Esto lo hace los contenedores LXC, lo hace también, lo puede hacer también, me estaba acordando de Docker es de virtualización de aplicaciones, no virtualiza el sistema operativo entero, sino solamente una aplicación. Con Docker, por ejemplo, vos necesitas tener un servidor PHP, Apache, MySQL, todo junto, para hacer una aplicación, y armás la aplicación, instalás todo ahí y le das al cliente que pruebe. El cliente con su software, con su virtualizador Docker, sube eso a su servidor y ejecuta esa máquina. Entonces ahí no va a tener problemas, porque vos le estás dando el mismo entorno completo que tenés vos, con tu versión de Apache, con tu versión de PHP. Con eso te ahorras el hecho de que en mi PC funcionaba y en el cliente no.
Con contenedores LXC, por ejemplo, nosotros podemos virtualizar un Linux, pero sin ejecutar el kernel, ya que el kernel está ejecutando el virtualizador. O sea, yo tendría los diferentes espacios de ejecuciones de máquinas virtuales. Virtualizar servidores en la capa del sistema operativo, en la capa del kernel, digamos, a donde yo voy a tener un solo kernel y las demás máquinas colgadas de ese kernel. Voy a tener un solo sistema operativo en ejecución y voy a tener las otras aplicaciones del sistema operativo en un único servidor físico. Vamos a crear instancias aisladas de entornos virtuales en un solo servidor físico. Ahí estamos. Bien, a ver si esto ya arrancó. Sí, esto ya arrancó. La lentitud que tiene cuando, bueno, en el caso de VirtualBox, porque es virtualización de escritorio, demuestra que es necesario habilitarle las instrucciones de virtualización. Bien. En este caso maximizamos los esfuerzos del hardware y el software en el centro de datos. Esto es, con la virtualización de sistemas operativos nosotros tenemos acceso directo al hardware desde las máquinas virtuales. Porque acuérdense que nosotros tenemos el kernel del servidor principal, y tenemos un solo kernel en ejecución. Y este kernel obviamente tiene acceso directo al hardware. Entonces nosotros le podemos pedir cosas a ese kernel. Las máquinas virtuales le pueden pedir cosas a ese kernel. Después está, bueno, hablando de la virtualización de hipervisor, que tiene una capa base, un kernel, por ejemplo, generalmente un kernel de Linux que está como hipervisor o un sistema operativo estándar. También podemos trabajar con Windows Server 2008 R2, Hyper-V. Bueno, lo doy como ejemplo, Windows Server 2008 R2, porque es un sistema operativo que ya se encuentra fuera de línea, ya se encuentra como marcado como está en end of life, digamos, un sistema operativo que no le brinda más soporte a Microsoft. Es un riesgo usarlo. Esto, bueno, vamos a asignar con el Hyper-V o el hipervisor, vamos a asignar hardware y recursos a las máquinas virtuales. Por ejemplo, tengo una máquina virtual que está en ejecución y necesito aumentarle la RAM, necesito darle 1 GB más. Bueno, solamente hago clic en una flechita para subirle la cantidad de RAM y eso es todo. Puedo aumentarle los discos, puedo jugar como quiero con el espacio. Ahora, por ejemplo, me encuentro armando un proyecto en el que tengo que virtualizar 6 servidores físicos, y me estaba viendo justamente hoy a la mañana que de esos 6 servidores físicos, la mayoría tienen discos de 500 gigas, discos de 1 tera, y ocupado tienen 30 gigas, 12 gigas. Si yo los virtualizo, o sea, yo hago una copia de una imagen de esos servidores y la restauro en una máquina virtual, va a funcionar. Pero si esos servidores están en ejecución hace mucho tiempo, con discos rígidos tan grandes, en la virtualización es al vicio que yo, cuando creé la máquina virtual, la creé con un disco rígido de 1 tera si tiene ocupado 12 gigas. O con disco rígido de 500 gigas si tienen ocupado 30 gigas. O sea, podría crear un disco rígido de 50 gigas y listo. Me ahorro un montón de espacio. Toda esa asignación de recursos se puede hacer en el aire. Ya está funcionando, bueno, le cambio. Y el sistema operativo, como tiene este driver especial, detecta el cambio. Detecta en tiempo real que ha ocurrido un cambio de hardware. Y se adapta a ese cambio sin hacer nada. Bien, incluso nosotros podemos asignarle hardware a las máquinas virtuales en tiempo real, y también en la máquina virtual hay una copia completa de un sistema operativo completo, o sea, básicamente un sistema operativo completo, modificado o sin modificar, o sea, con esos drivers especiales, y está en ejecución, o sea, está en tiempo real. Va a mejorar el rendimiento, la gestión y la eficacia, considerando que nosotros podemos hacer muchos cambios, podemos generar
muchos cambios, generan instalaciones nuevas, todo en caliente. Incluso hay una cosa increíble que tienen estas, por ejemplo, Proxmox, que yo puedo tener 2 servidores con Proxmox funcionando puestos en clúster. Comparten todos los recursos, microprocesador, memoria, discos, y yo puedo mover una máquina virtual en ejecución, o sea, sin apagarla, de un servidor al otro. No hay tiempo, no hay downtime, digamos. Cuando se está transfiriendo la máquina virtual, se transfiere constantemente el estado de ejecución de un procesador al otro. Entonces, cuando la máquina virtual ya se copia al otro servidor o pasa, si yo tengo un storage donde estoy almacenando toda la información, o sea, un storage es un SAN o también conocido como SAN, es un disco rígido de red muy grande. Yo voy a poder mover la máquina virtual sin mover el contenido del disco. O sea, yo quiero, esta máquina virtual se está ejecutando en este servidor, ahora quiero que se pase a ejecutar en este otro. Entonces lo muevo y el servidor solamente comunica el estado de ejecución de un servidor al otro y se continúa ejecutando y no se para nunca. Mejora mucho la gestión de un centro de cómputo, porque además de atender, si yo tengo 15 servidores físicos, no es lo mismo atender un solo servidor físico que tenga 15 máquinas virtuales adentro. Por ejemplo, ahora nosotros, les contaba el proyecto que tengo ahora, son varios servidores físicos que están arriba de un mesón, digamos. Muchos de esos equipos son viejos ya y ya presentan algunos problemas. Algunos tienen más de 10 años. Y hay que moverlos a un equipo, hay que virtualizarlos, moverlos a un equipo físico nuevo. Y porque ahora tenemos que trasladar el centro de cómputos a otro lugar, digamos, y no es lo mismo trasladar 3 servidores físicos que trasladar 20. Además, los servidores, créanme, son pesados, ¿no? Son muy pesados, son grandes, pesados, y eso que estoy hablando de los tipos Tower, que son como PCs muy grandes, son bastante pesados. Hay algunos que hay que levantarlo entre 2 personas. Bien. Parallels, acá hablamos de Parallels virtuoso, uno incluye Windows y un sistema con núcleos Linux. Parallels virtuoso son los contenedores que es otro sistema de contenedores que antes era free y pasó a ser pago. Por eso Proxmox dejó de usarlo y pasó a utilizar LXC en su lugar, que la verdad que ha sido un salto muy grande en cuanto a tecnología. Bien, también la capa de virtualización con un sistema operativo, con un sistema de archivos propietario y una capa de abstracción del servicio de kernel, que uno puede tener esta capa a donde se está ejecutando la virtualización. Puede tener una máquina virtual que tenga su sistema de archivos propietario, ¿no? A donde yo puedo tener el sistema de archivos, en realidad el sistema de archivos que yo quiera, porque sigue siendo una máquina virtual, sigue siendo una simulación de hardware, ¿no? Sigue siendo una máquina virtual completa. Yo puedo tener diferentes tipos de sistemas de archivos, ¿no? Existen, obviamente, para mejor rendimiento, existen sistemas de archivos como ZFS, que está indicado para este tipo de virtualización. ZFS permite que, por ejemplo, hacer snapshots de máquina virtual en tiempo real, soporta mejor los cortes de luz. Es muy bueno porque hace trim, hace una cuestión que se llama trim, que es acomodar los bloques en los discos SSD, por ejemplo, que ya son contiguos. La verdad que es muy bueno, trabaja muy bien con SSD. Yo lo uso en mi notebook que tiene Linux, lo uso como sistema de archivo principal. La verdad que nunca me ha dado problemas. Puedes hacer lo que quieras con las particiones, eso unido a LVM, que LVM es un sistema para administrar los volúmenes de datos, los volúmenes de discos. Puedes achicar, agrandar, cambiar. Tenés 2 discos diferentes, podés unir 2 volúmenes y crear un volumen virtual.
que sea la suma de los dos, puedes hacer RAID con eso, es impresionante, es muy bueno. Bueno, cada uno de los contenedores puede figurar como un servidor autónomo totalmente diferenciado y totalmente aislado de los otros. El contenedor se va a alojar como una aplicación. Vamos a pasar, siguiente. Acá tenemos el hardware real, tenemos el hardware de la capa de hipervisor, y tenemos las máquinas virtuales, cada una con su propio hardware. Esto estamos hablando de virtualización por sistema operativo. Nosotros tenemos el hipervisor, el hardware y el sistema operativo, y cada equipo tiene sus aplicaciones. Acá tenemos otro gráfico más explicado, el hardware, el sistema operativo puesto arriba, la PC virtual, cada uno con su sistema operativo. Nosotros tenemos también un hipervisor. Cuando hablamos de hipervisor, hablamos también de gestor de máquinas virtuales, donde hablamos que diferentes sistemas operativos pueden estar alojados en el mismo host. Cada sistema operativo va a utilizar sus propios recursos, como microprocesador, microprocesador del anfitrión, el host. Y en realidad el hipervisor es quien va a controlar el acceso a todos los recursos de las máquinas llamadas invitados, ¿sí? Hipervisor, el gestor de máquinas virtuales, es el software que se usa. Nosotros tenemos un hipervisor de tipo 1 que se despliega como instalación de bare metal. Esto es bare metal, es un término que se usa mucho. Me hace acordar cuando una vez me dijeron, no, eso está instalado. Un administrador de sistemas me dice, no, eso está instalado en bare metal. Yo no sabía qué era bare metal, digamos. Bare metal significa en el metal directamente, en el hardware. Cuando te dicen eso está instalado en bare metal, es una máquina física, así con el hardware directo, no una máquina virtual. Bien, lo primero que se instala cuando nosotros tenemos un hipervisor de tipo 1 básicamente es un sistema operativo modificado que uno instala y ya tiene y es un virtualizador. ¿Qué pasa? Proxmox es así. Vos instalás Proxmox y es un sistema operativo modificado que te convierte la máquina en un virtualizador. No puedes hacer nada más que virtualizar en la máquina que tiene instalado Proxmox. Proxmox no se instala como un software más en un sistema operativo, sino que Proxmox básicamente es un sistema operativo para virtualizar otros sistemas operativos. Es lo que se conoce como appliance. Lo primero que se instala es un servidor como sistema operativo que va a ser el hipervisor. Descargar la ISO de Proxmox, la grabás en un pendrive, la preparás y la instalás. El hipervisor se va a comunicar directamente con el hardware del servidor físico. O sea, el hipervisor es el que tiene la posibilidad de comunicar. Bueno, como les decía, Proxmox trabaja de dos formas. Puede trabajar como hipervisor, o sea, hacer intermediario. Puede trabajar con virtualización de sistemas operativos, donde ya casi no interviene el hipervisor. En este caso, los recursos se paravirtualizan y se van a entregar a las máquinas virtuales en ejecución. Y esto es, bueno, el método preferido de muchos de los sistemas. Bien. Cuando hablamos de hipervisor de tipo 1, nosotros tenemos el host con el hardware físico, y tenemos una capa de software. Nosotros instalamos, por ejemplo, VMware ESXi, que es también un hipervisor, es free la versión del ESXi, no sé qué versión estará ahora, pero es free, y la verdad que a mí me sorprendió el rendimiento que tiene. Nosotros tenemos nuestro host con todos los recursos de hardware físico, memoria, procesador, disco, de transferencia de datos por red. Y entonces tenemos una capa de hipervisor. VMware VFR, Citrix and Server, Microsoft Hyper-V, KVM, lo que quieran. Y acá tenemos todas las herramientas de virtualización. Arriba de esto tenemos herramientas de virtualización. Y arriba de esas herramientas de virtualización tenemos desplegadas las diferentes máquinas virtuales, cada una con sus recursos de hardware propios. Esta máquina virtual
tiene su memoria, su procesador, su disco, diferente de esta, de esta y de esta, digamos. Están todas aisladas y ninguna de ellas utiliza los recursos de la otra. Esto es el hipervisor de tipo 1. Después puede ser el servidor de tipo host. Hipervisor alojado, o está hosteado, digamos. El software, en este caso, no está instalado en el bare metal. O sea, se va a cargar sobre un sistema operativo que ya está funcionando. Nosotros tenemos un sistema operativo que va a arrancar, digamos, y sobre ese sistema operativo nosotros vamos a tener una capa de hardware, una capa de virtualización. Por ejemplo, un servidor que ejecuta Windows Server, por ejemplo, 2008 R2 puede tener VMware Workstation instalado encima de este sistema operativo. Nosotros tenemos, en el caso de VirtualBox, yo tengo instalado mi sistema operativo y arriba de VirtualBox, de mi sistema operativo tengo instalado VirtualBox. O sea que cuando yo uso los recursos de hardware cuando yo asigno recursos de hardware de una máquina virtual y esta máquina virtual tiene que tener acceso a recursos de hardware real, como por ejemplo lectura, acceso a disco, tiene una capa más, tiene que pasar por la capa del sistema operativo. En este caso la latencia, si bien es mínima, se la siente. Con las mejoras de hoy en día, la latencia es mínima, pero sí se siente eso. Nosotros tenemos entonces, y por eso de tipo 2, tenemos o virtualización de escritorio, tenemos hardware físico, el sistema operativo que tengo instalado en mi equipo, tenemos el software de hipervisor, VMware Workstation, tenemos VirtualBox, todas las herramientas para de virtualización, y arriba tenemos las máquinas virtuales. Obviamente lo mismo, cada máquina virtual con sus recursos de hardware definidos, sus aplicaciones, todo sin chocarse entre ellas. ¿Cómo funciona VirtualBox? Bien, VirtualBox es virtualización y hipervisor de tipo 2. Nosotros tenemos los recursos de hardware de nuestro equipo, todo el hardware completo, el hardware físico, el bare metal, el sistema operativo que nosotros nos guste más, Windows, Linux, Mac, Solaris. Tenemos el VirtualBox, que es una capa de software, y arriba cada máquina virtual con su sistema operativo, sus recursos de hardware. El problema es que cuando esta máquina virtual quiere acceder al disco, por ejemplo, tiene que pasar por la capa de VirtualBox, tiene que pasar por mi sistema operativo anfitrión, mi sistema operativo que está en bare metal, y acceder al hardware a través del sistema operativo. Tiene una latencia, digamos, diferente al hipervisor de tipo 1 que está instalado directamente sobre el bare metal. O sea, no instalas. La diferencia es que en el de tipo 1, que es el que mejor rendimiento tiene, vos instalás un sistema operativo que está pensado para virtualizar. Un sistema operativo, si bien es un sistema operativo, la virtualización es parte del sistema operativo. O sea, no existe una virtualización sobre el sistema operativo, sino que el sistema operativo es un virtualizador, digamos. Y en este caso, virtualizar un sistema operativo o instalarlo. Bien, podemos tener, al virtualizarlo, podemos tener dos sistemas operativos corriendo al mismo tiempo. Podemos hacer entornos de pruebas, simular redes. Yo, por ejemplo, cuando doy charlas en las que destruyo todo, hago alguna demostración de algún virus, algún tipo de ataque o algo, uso máquinas virtuales. Porque no voy a destruir mi equipo por una demostración, digamos. Es comprensible la cosa. Nosotros generamos entornos de pruebas de aplicaciones muchas veces. El otro día en uno de mis trabajos se requería probar una aplicación y necesitaban conectarse algo así como 10 personas. Creé una máquina virtual con Windows Server, instalé el SQL Server, instalé toda la aplicación, simulé una red, instalé un par de clientes Windows y 2 Linux que iban a acceder a ese servicio de red, a esa aplicación, digamos, iban a hacer algunas pruebas y ha salido funcionando así. Encima era un entorno que estaba aislado de la red y tenían que acceder por una interfaz
una interfaz aparte, digamos, aparte del virtualizador, y la verdad que fue una solución bastante buena para un problema tan complejo. No puede hacer varias separar ambientes de trabajo, por ejemplo, LAN, dominio, aplicaciones, archivos. Y al virtualizar un sistema operativo, bien, nosotros sentimos que el performance se degrada un poco. Es casi imperceptible en realidad, pero si tenés una base de datos que tiene 100 accesos concurrentes al mismo tiempo, ahí sí se va a notar la diferencia entre tener un buen hipervisor y un mal hipervisor, o una mala asignación de recursos. Ventajas de la virtualización, bien, tiene varias. Reutilización del hardware existente, tenemos un servidor, bueno, antes tenía una sola máquina, un sistema operativo instalado en bare metal que hacía una sola cosa, tenía que conseguirme otro servidor para otra cosa. Así, cuando me doy cuenta, gasté mucha plata y tengo 15 equipos que están generando calor, generando ruido, necesitan mantenimiento, limpieza, control. Entonces, con la virtualización voy a agarrar un solo equipo, y en ese equipo voy a virtualizar los otros 15 que tengo. Bien, rápida incorporación de nuevos recursos para los servidores virtualizados. Nosotros podemos asignar RAM en caliente, asignar cores de procesador en caliente, asignar más espacio de disco en caliente. Podemos hacer muchas cosas que antes en los otros servidores, en los servidores físicos, teníamos que ver si eran compatibles con Code Plug, y no podías poner memoria en caliente, no lo podías hacer. Reducción de los costos de espacio. No es lo mismo tener 15 servidores físicos que generan mucho calor, que voy a necesitar refrigeración para esos equipos, espacio físico, consumo de corriente. No es lo mismo todos esos recursos para un equipo, para dos equipos, para tres, que para 15, digamos. Administración global centralizada y simplificada. En un panel de control tengo acceso a todos los equipos y puedo centralizar la administración. Nos va a permitir gestionar todo nuestro pool de hardware para poder tener acceso a recursos como, por ejemplo, capacidad de procesamiento, memoria, red, almacenamiento. Está todos los recursos disponibles en nuestra estructura. Yo puedo tener todos los servidores puestos en un clúster y tener un solo pool de recursos donde yo voy a tener la cantidad total de RAM de la suma de todos los servidores, la suma de todos los procesadores, y te va a figurar como que fuera un solo servidor, un solo nodo, al que yo voy a repartir los recursos entre las diferentes máquinas. Mejora de los procesos de exploración y copia de sistemas. Con eso vamos a poder crear entornos de prueba, vamos a poder sacar máquinas físicas, convertirlas a virtuales y cargarlas adentro de un servidor y sacar ese hardware adentro del centro de cómputos. Aislamiento. Cuando existe un fallo en una máquina virtual, no afecta al resto de las máquinas virtuales. En este caso tenemos un snapshot, le hacemos clic, restauramos y continuamos. Reducción del hardware necesario. Vamos a reducir también los tiempos de parada. Vamos a poder, tenemos la posibilidad también de migración de máquinas virtuales habíamos visto, de un equipo físico a otro, sin pérdida de servicio, sin necesidad de hacer una parada planificada, digamos, para copiar los datos. Lo podemos hacer en caliente, digamos, y cuando se termine de transferir, va a pasar a ejecutarse enteramente en el otro equipo. Ya hablamos también que contribuye al medio ambiente porque existe un menor consumo de energía, ya que no es lo mismo un solo servidor que 15. ¿Qué programas existen para virtualizar? Bueno, pagos tenemos VMware, Windows Server 2012 R2 Hyper-V. Esto es un sistema operativo que viene con su hipervisor de tipo 1. Parallels virtuoso, containers. Container es virtualización del sistema operativo. Parallels bare metal también es un virtualizador de tipo 1. No pagos tenemos Microsoft Virtual PC, que es para virtualización de tipo 2. Después tenemos libre Sten Server, era libre, VirtualBox y OpenVZ. También son contenedores. En cuanto a virtualización de plataformas, virtualización software para virtualización completa,
Tenemos sistemas VirtualBox para sistemas operativos invitados, Box o QEMU nos permite emular sistemas operativos, emular hardware para ejecución de sistemas operativos especiales. Virtualización completa, tenemos VMware. Para virtualización, hipervisor de tipo 1, Zen. A nivel de sistema operativo, OpenBZ, Linux vServer, y tenemos también hoy LXC. Y a nivel de kernel, KVM. Ahora, ¿cuál tipo de virtualización elegir? Siempre elijan hipervisor de tipo 1. Siempre. La velocidad, la diferencia de velocidad vale la pena. En cuanto al soporte para virtualización, nuestros equipos tienen que tener soporte para virtualización. Si no tenemos eso, la virtualización va a ser nada más que una emulación. Con el soporte para virtualización nosotros podemos virtualizar sin emular. Esto se traduce en un mayor rendimiento de la virtualización, un mejor funcionamiento, ¿sí? Nosotros tenemos las instrucciones BT de Intel, o Intel Virtualization Technology, que es una extensión especial de instrucciones de los microprocesadores Intel para la arquitectura 32 y 64 bits. También está referenciada con el nombre de Vanderpool y arranca a partir de todos los cores 2 Duo hasta arriba, digamos. Hasta los Celeron nuevos tienen virtualización. AMDB o AMD Pacífica. También la extensión de instrucciones de virtualización de AMD para arquitectura de 64 bits por 86 o 32 bits. Tienen su nombre, se referencia también como Pacífica. Y hablamos de los micros AMD que usan socket M3, AM2, S1, socket F. Muchos de los microprocesadores viejos AMD de baja gama ya tenían virtualización. Y se incluyen también los AMDB, empiezan a aparecer en mayo del 2006 y fueron incluidas en procesadores viejos, como en aquella época eran procesadores geniales, en el Athlon 64 y el Turion 64. Pero la mayoría de los equipos eso viene deshabilitado, hay que habilitarlos en la BIOS. Hay una opción que dice Virtualization, le das OK o Enable y se habilita en la BIOS del equipo. Vienen deshabilitados, no sé por qué vendrá así. Cada BIOS tiene su manera de habilitar. En algunos dice soporte para virtualización, le damos Enable, después te dice, hay otros micros que dicen, otros BIOS que dicen habilitar instrucciones AMDB o AMDP o Intel B. Hay que darle que sí, hay que darle yes, digamos. Depende mucho la motherboard. ¿Alguna pregunta hasta acá o vamos bien? Todo bien, profe. Bien. Después, como habíamos visto algo en clase, existen diferentes tipos de servidores. Nosotros vamos a ocupar como ejemplo un servidor de archivos que va a permitir acceso remoto a los archivos almacenados directamente, perdón, que va a permitir el acceso remoto a archivos almacenados en el servidor o que sean directamente accesibles por el servidor. Este tipo de servidor es el más común que vamos a encontrar, que es el servidor de mal llamado, digamos, carpetas compartidas, y permite tener básicamente la información centralizada. ¿Qué es lo que pasa con este servidor? Es uno de los servidores, como dice ahí, más fáciles de encontrar, digamos. Esto está en todos lados donde se utiliza red. Por lo menos hay una máquina que tiene todos los archivos a donde la gente guarda sus datos. Por ejemplo, para esto existen muchas distribuciones, muchos appliances que permiten generar servidores de archivo. Es un appliance free. Bueno, tiene una versión que es community, que es free, digamos.
y te permite tener un servidor de archivos con cuentas de usuario, también un servidor de dominio. La verdad que es bastante bueno esto bajo Linux. Bajo Windows puedes usar Active Directory también vinculado a un servidor de archivos. Bien, cualquier computadora conectada a una red, bueno, con un software apropiado para esto, puede funcionar como servidor de archivo. El protocolo se llama SMB. Windows, cualquier versión lo tiene instalado, y Linux, para que esto funcione hay que instalarle el software que hace el servidor de archivos, como por ejemplo Samba o CFFS. Desde el punto de vista del cliente, el almacenamiento de los archivos, la localización es transparente, no le importa dónde está, lo importante es que vos puedas ver los archivos. Hoy en día no solo se pueden compartir archivos a través del protocolo SMB, sino existen muchas opciones, FTP, tenemos WebDAV, tenemos la famosa nube. La nube trabaja con un protocolo web, no es otra cosa más que una web, transferencia de archivos a través de la web. No hay diferencia si un archivo está o no está almacenado en un servidor de archivos, remoto, en un disco o incluso en la propia máquina. Mientras yo tenga acceso, para mí es transparente. Y acá viene un tema interesante cuando hablamos de almacenamiento de archivos. Podemos estar usando un NAS. Un NAS es un dispositivo, es un servidor más, digamos, que tiene puestos N discos adentro y comparte y permite generar un servidor de archivos. Es un hardware. Vamos a ver cómo funciona. Un NAS va conectado a la LAN. Es un servidor que posee las carpetas compartidas, y cada vez que un cliente necesita acceder a los datos, accede al NAS y el NAS le proporciona acceso a su disco, digamos, según su nivel de permiso. A ver, un servidor de archivos básico, nosotros podemos tener varios usuarios, cada uno con su cuenta de usuario adentro de un dominio Windows, un servidor de archivos a donde en el disco cada usuario tiene sus carpetas. Entonces el usuario C. Ramos no puede acceder al contenido de la carpeta JPR porque no tiene permiso. El servidor de archivos siempre tiene que ir acompañado sí o sí, para evitar problemas de seguridad, por una estructura de permisos, sí o sí, si no, eso no sirve. A su vez, el servidor de archivos también, como es un punto central de la red donde se almacenan los archivos, es posible realizarle un backup. Bien, hablando de protocolos, tenemos varios protocolos para compartir archivos. Tenemos el SMB, que es el protocolo para compartir archivos y impresoras de Windows. Es un protocolo ya creado por la gente de Microsoft hace mucho tiempo. No me acuerdo qué querían decir las siglas SMB. Server Message Block, creo que era algo así. Es un protocolo que se utiliza para compartir archivos y impresoras de Microsoft. La implementación libre de este protocolo se llama Samba, y implementa el protocolo SMB con las mismas extensiones del protocolo de Microsoft. Después está NFS, que es otro protocolo también para compartir archivos. Yo, por ejemplo, acá en casa tengo un NAS, un storage, a donde tengo puesto un disco que lo comparto en la red. Ahí tiro todas las fotos, todo lo que saco con el celular, guardo ahí adentro. También tengo todo lo que es multimedia. Tengo todo almacenado ahí adentro, y es un punto central de la red, y utilizo este protocolo de NFS por su velocidad y fiabilidad. Va a posibilitar que diferentes sistemas conectados a una misma red puedan acceder a los archivos como si se tratara de un servicio local, como si estuviera un disco rígido extra conectado a mi PC. ¿Sí? Esto se utiliza mucho en sistemas operativos Windows y Linux. Pero el servicio es se lo puede dar a través de un Linux. Por ejemplo, el NAS que tengo un pequeño NAS, un QNAP, no me acuerdo qué, T228 creo que es el modelo. Es un NAS chiquito, el más chiquito de la gama, digamos. Y es el que... Y tengo habilitado este protocolo y varias carpetas compartidas con este protocolo,
a donde la seguridad está dada por un nombre de usuario. No uso SMB por cuestiones de seguridad, por ejemplo, por los ransomware, que los ransomware atacan a este protocolo básicamente. En cuanto a seguridad, el servidor de archivos o file server, tenemos autenticación por cuentas de usuario, tales cuentas de usuario acceden a tales carpetas, tales cuentas no. Tenemos permisos de escritura y de almacenamiento en carpetas, como RWX, lectura, escritura y ejecución. También podemos utilizar esquemas de autenticación, inicio sesión en el servidor y a partir de ahí tengo acceso a mis archivos. Después están los appliances, que son sistemas operativos ya preconfigurados para realizar estas tareas. Configurar un servidor SMB no es una tarea fácil, un servidor Samba no es una tarea fácil, si nosotros vamos a usar Linux obviamente. Y podemos instalar Sential y tenemos simplificada la configuración. Creamos las carpetas compartidas, creamos las cuentas de usuario y le asignamos los permisos de estas cuentas de usuario a cada carpeta compartida. Y listo. Ya tenemos administrada la seguridad y tenemos centralizada la administración a través de una interfaz web. Bien. Estos servidores a su vez tienen la posibilidad de unirse a un esquema de dominio OPDC, a donde nosotros vamos a tener centralizadas las cuentas de usuario, y estas cuentas de usuario, cada estación de trabajo va a iniciar sesión ahí, y cuando inician sesión recién tienen acceso al servidor de archivos según el nivel de permisos que uno les dé. A ver. Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe, yo no. Yo tengo una duda, profesor. No, profe. Este es un... Bien. De una máquina virtual, profesor. Tengo una pregunta. Sí, decime. ¿Qué riesgo podemos tener, digamos, que a través de la máquina virtual puedan acceder a nuestro compu, digamos? No, porque están aisladas, digamos, son Usted no había dicho, dos entornos. que había mostrado como que, justo no sé qué había mostrado usted de que, o sea, no había mostrado un caso que justo en ese momento, no sé qué pasaba, que sí podía hacer daño. Sí, si se dan ciertas cuestiones, podría ser posible, digamos. Por ejemplo, si yo estoy probando un virus en una máquina virtual, yo no voy a tener conectada la máquina virtual a mi equipo físico, por ejemplo, porque me voy a infectar también. Tenés que aislar la máquina virtual de la red, o aislarla de tu equipo físico, para tenerla en un entorno de ejecución aparte. Esto es, cuando vos abrís una máquina virtual, vos tenés compartidos los dos discos rígidos, el disco rígido físico y el disco rígido virtual. Yo por lo menos lo tengo así, porque a veces necesito sacar cosas y subir cosas a la máquina virtual. El problema viene cuando por ahí pruebo algo y ponerle que me olvide de desactivar eso, y el disco rígido de la máquina física termina afectado porque la máquina virtual se ha infectado con algún virus. Son cosas que hay que tener en cuenta, digamos. Hay que ver eso, tenés que tener en cuenta la aislación de las redes, porque la máquina virtual es como una máquina más adentro de la red, pero una máquina virtual nunca va a acceder a la memoria RAM de tu máquina física, por ejemplo. Pero sí, si no tomas los recaudos, si vas a correr cosas complicadas, digamos, que estén aislados los equipos, que la máquina virtual no acceda a tu equipo físico, vas a tener problemas. A mí me ha pasado una vez y casi he hecho desastre con mis propios archivos. Así que me he dado cuenta segundos antes. Es algo tan básico como desenchufarle la red a la máquina virtual, si es que no hace falta. Bueno, gente, lo vamos dejando por acá. Y bueno, nos estaríamos viendo en la clase de seguridad informática del día lunes. Bueno, profe, le hago una pregunta. ¿Eso que usted dijo de la máquina virtual lo vamos a ver alguna vez en seguridad del sistema? Que usted nos dé un ejemplo. En seguridad de sistemas, a partir de la clase que viene, vamos a destruir varias máquinas virtuales. Así que ahí vamos a tener en cuenta, vamos a ver qué es lo que tenemos en cuenta.
La clase que viene, yo siempre suelo dar la clase de teoría y después siempre suelo dar la última media hora de clases ver algún ataque, ver algo de eso, digamos. Y la clase que viene vamos a ver ransomware. Así que la clase que viene vamos a destruir una máquina virtual. Así que ahí vamos a ver todo el tema de la legislación y voy a mostrar todas las cosas que hay que considerar. Esa clase va a estar, la clase que viene de seguridad va a estar muy buena, ¿no? Perfecto. Sí, estaría bueno que veamos así, ejemplo. Sí, es que eso es lo lindo que tiene seguridad informática. Se pueden hacer muchas cosas interesantes, pero la idea es verlas también. La idea es verlas. Si no, no tiene sentido. Que te digan que existe y no lo ves. Bueno, gente, nos estamos viendo entonces hasta el lunes. Buenísimo, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.